Bienvenidos a un nuevo programa de Salud Hoy. Una nueva semana juntos para seguir informándonos acerca de las diferentes disciplinas y actividades de la salud. Y les contamos que se desarrolló el Congreso Acupunta 2015 referente a la acupuntura y en el cual se congregó el primer Congreso Uruguayo de Acupuntura, el 11º Congreso del Sur de Brasil y el 9º Congreso de Filasma, la Federación Ibero-Latinoamericano de Sociedades Médicas de Acupuntura. Durante 3 días, referentes nacionales e internacionales estuvieron poniéndose al día acerca de esta disciplina médica. Efectivamente, por primera vez en el Uruguay tenemos la fortuna aquí en Punta del Este, en el Hotel Conrad, de tener un triple congreso. Es un congreso internacional porque reúne, por un lado, el Congreso Uruguayo de Acupuntura, reúne a su vez el Congreso Brasilero Sur de Acupuntura. Los 3 estados del sur de Brasil han acordado compartir el congreso con nosotros aquí, y además es el Congreso Internacional de Filasma. La Filasma es la Federación Ibero-Latinoamericana de Sociedades Médicas de Acupuntura, integra a todos los países de Latinoamérica, España y Portugal, de los cuales también tenemos visitantes, y esta organización Filasma tiene su presidencia pro tempore en Uruguay durante 2 años. Por eso en Uruguay fuimos los responsables de organizar este evento con personalidades de todo el mundo. ¿Cuáles han sido los principales objetivos de estos 3 congresos, como decías tú, en forma simultánea? Los congresos habitualmente tienen un componente importante de mostrar los avances en las indicaciones y también en los fundamentos que sustentan la acupuntura. La acupuntura tiene raíces muy antiguas, viene de la antigua China, pero no se conoció hasta en los últimos 50 años cómo realmente funcionaba. Y en estos congresos, donde participan científicos de Europa, de Estados Unidos, del resto del continente americano, es donde se presentan también los trabajos que muestran y afianzan el conocimiento sobre por qué y cómo funciona la acupuntura. Van apareciendo además nuevos usos, nuevas aplicaciones, nuevas indicaciones clínicas, y se presentan los trabajos en los cuales se avala la eficacia de la acupuntura en condiciones cada vez más novedosas, porque la acupuntura siempre se utilizó clásicamente, por ejemplo, en el dolor, ¿verdad? Pero bueno, se trató sobre el tema de la fertilidad, se habló de la acupuntura en una serie de indicaciones que eran relativamente nuevas, y se demostró su efecto positivo en muchos casos sobre estas indicaciones. Esta herramienta entonces puede ser utilizada, como decías, en otras cosas que son muy interesantes de saber. Sí, cada vez más se van demostrando las bondades de la acupuntura en una variedad grande de situaciones clínicas, ¿verdad? Mencionaba la fertilidad como una de las cosas quizás más nuevas, pero también se utiliza en patologías de la piel, en dermatología, en trastornos respiratorios que son muy frecuentes. Hubo una mesa muy larga con 3 ponencias sobre el alcance o el uso de la acupuntura en los pacientes con cáncer. Esto no quiere decir, y lo quiero dejar muy claro, que la acupuntura cura el cáncer, pero sí que puede ser una herramienta muy útil en los pacientes que padecen este tipo de enfermedades. Y bueno, se presentaron trabajos al respecto. En fin, también se trataron los temas habituales del dolor, los temas vinculados a la situación legal de la acupuntura en cada uno de los países que está presente, ¿verdad? En el Uruguay, por ejemplo, seguramente la mayor parte de los televidentes lo saben, la acupuntura es un acto médico. Está regulado por un decreto. Solamente los médicos y veterinarios y odontólogos en sus respectivos ámbitos profesionales pueden aplicar la acupuntura. Entonces también se hizo un análisis de cómo es la situación en otros países, tanto en Latinoamérica como en Europa, y en ese sentido tuvimos una invitada muy distinguida, que es la doctora Constantina Theodopoulos de Grecia, que es hoy la presidenta de la Federación Mundial de Sociedades de Acupuntura, que presentó un reporte muy interesante sobre cómo se ha avanzado en este tema también en el resto de los países del mundo. Ella vino aquí, nos hizo el honor de venir al Uruguay, se fue esta mañana, llegaba a Grecia y al otro día se iba al Congreso Mundial en Bali, de modo que realmente fue una visita muy distinguida. Podemos decir entonces que Uruguay en tema de legalización está avanzado. En cuanto a la aplicación de estas técnicas también. La aplicación de las técnicas en el ámbito médico es la única que conocemos, porque, digamos, nucleamos a los médicos en una asociación científica. Sabemos que en el Uruguay, y pasa en el resto del mundo,
Otros profesionales de la salud ejercen la acupuntura en forma no legal, no autorizada, y también personal lego que a veces con muy pocas herramientas aplican la técnica, lo que expone obviamente a las personas que se tratan a algunos riesgos. La acupuntura no es una técnica inocua, es una técnica invasiva, ¿verdad? Y requiere de conocimientos médicos, de anatomía, de fisiología, para su aplicación. Es por dicha razón que cada vez más en países del mundo se ha regulado la práctica de la acupuntura y se ha ido incorporando a las facultades de medicina como especialidad médica. Así sucede en la mayor parte de los países europeos, así sucede en la mayor parte de los estados, en Estados Unidos, y por lo que hemos visto en otros países de Latinoamérica se ha avanzado mucho al respecto también. En Brasil en el día de ayer se ganó un juicio de apelación de parte del Colegio de Fisioterapeutas que querían hacer acupuntura en Brasil y bueno, la demanda se perdió. Hoy en Brasil está afianzado el acto médico en la acupuntura, en Argentina también hace unos años, y en Uruguay desde el año 2002. Escuchamos la palabra del referente uruguayo y además de aquí, de Maldonado, el doctor Tomás David. Y ahora vamos a escuchar a uno de los disertantes que vino desde España y también a la presidenta de Filasma Uruguay. La idea era crear una federación de habla hispana, dado que todo se estaba desarrollando en Europa y estaba todo basado en inglés. Entonces hace muchos años un profesor que ahora no pudo concurrir fundó lo que se llamó Filasma y vienen todos los países de Centroamérica, de América y de la península ibérica. ¿Qué balance realiza, doctora? Bueno, el balance ha sido excelente porque la acupuntura por fin hemos abordado desde el año 50 las bases científicas de la acupuntura, es decir, ya no existen mitos, ya no, todo tiene sus bases científicas, todo tiene su porqué a través del sistema nervioso central y periférico y a través del sistema nervioso autonómico. Nosotros neuromodulamos y logramos una regulación de todas las funciones de nuestro organismo. He venido a hablar de aspectos médico-legales, sobre todo para hacer ver a mis colegas de otros países la necesidad de emplear el consentimiento informado previo a la aplicación de la acupuntura a los pacientes. Es una normativa legal que es obligatoria en mi país y que curiosamente me ha sorprendido muy gratamente. En Uruguay están en la misma situación, es decir, la necesidad de emplear el consentimiento informado antes de realizar cualquier práctica de acupuntura en un paciente. Es un ámbito de protección de la seguridad y autonomía del paciente y otro también del ejercicio del médico que lo practica. ¿Ha avanzado mucho la acupuntura? La acupuntura en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente su planteamiento y va dejando de ser un procedimiento localista, básicamente orientado a los países de Asia, China concretamente, Corea y Japón, y realmente se ha difundido por todo el mundo. Eso ha hecho que la investigación biomédica alrededor de los mecanismos de acción y la evaluación clínica de los resultados la coloque ya en ser un procedimiento dentro de la armamentística médica a nivel mundial. Yo llevo más de 25 años dedicados a la formación en mi país, dirijo un máster universitario de acupuntura médica y realmente año tras año descubrimos el interés que existe entre colegas de diferentes especialidades, anestesiólogos, fisiatras, traumatólogos, en el uso y empleo de la acupuntura fundamentalmente en el tratamiento del dolor y de otras patologías. ¿El tratamiento del dolor sería como eso más importante que hace la acupuntura? Efectivamente, de lo que más se sabe respecto a sus mecanismos de acción a través de experimentación básica en animales, por ejemplo, y de lo que más se ha venido usando desde el origen de la acupuntura en la más remota antigüedad en China fue precisamente emplear las agujas en el tratamiento del dolor. Por eso realmente casi el 80% de la investigación que se hace sobre la acupuntura está dirigida al tema del dolor, lo cual no quita para que también tenga utilidad en temas como fertilidad, en el control de náusea y vómitos y síntomas de cuidados paliativos, aparato digestivo, respiratorio, etc.
funciona de una manera distinta a los procedimientos médicos habituales. Nosotros provocamos o desencadenamos a través de la acupuntura fenómenos internos que contribuyen a regular la actividad fundamentalmente del sistema nervioso, tanto el autónomo como el central. ¿Qué balance hace de estos congresos que se hicieron acá? Pues la verdad que es magnífico. Tengo que dar la enhorabuena a la comisión organizadora de la Sociedad Uruguaya porque han conseguido organizar un congreso magnífico y me solidarizo con ellos porque a mí también me correspondió cuando era presidente de Filasma organizar el mismo congreso en Sevilla y la verdad es que enhorabuena porque ha sido un congreso de muchísimo nivel. Los invitamos a hacer la primera pausa en Salud Hoy y ya regresamos con más noticias.